Nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de esta noche. Un abrazo a los hermanos que están lejos, diferentes lugares, que Dios les bendiga. Y en los preliminares estábamos escuchando, ¿no es cierto?, lo que compartía cada uno de los hermanos, especialmente hermano Mario hablaba de esas heridas de muerte que nos llevan al fracaso espiritual, que nos llevan a la debilidad, que nos llevan a desangrarnos poco a poco espiritualmente hablando, ¿no? Cuando el dardo entra por la yuntura de la armadura, ¿no? La armadura, aquel rey estaba bien asegurado con todo el equipamiento para no salir lastimado, pero él no previó que aquellas armaduras de los soldados tenía una unión, ¿no?, para facilitar la movilidad. Y aquel dardo tirado a la aventura entró por esa junta, ¿no?, por esa fisura que tienen las armaduras antiguas, ¿no? Y eso lo hirió de muerte, eso lo hirió gravemente. A veces cuidamos, ¿no?, las espaldas, cuidamos el torso, cuidamos la mente, cuidamos el corazón. El soldado antiguo estaba hasta los pies, tenía con zapatos de hierro, con botas de hierro, que él se aseguraba no recibir ninguna lastimadura en combate. Pero había alguna parte frágil, había alguna parte sensible que no había manera de proteger. Y por ahí entró el dardo que terminó con la vida de este rey, ¿no? No permitamos que el enemigo nos ataque, nos enfrente, nos ponga enemistades. Antes del culto hablaba con un hermano y le mencionaba que no podemos servir a Dios en la misma iglesia teniendo enemistad con ninguno y bajo ningún aspecto, porque a veces decimos no me saluda, o me hace mala cara, o me ignora. Bueno, no importa quién tenga la razón. Son situaciones que hay que arreglarlas, porque somos parte uno de los otros, y unos necesitamos de los otros, todos necesitamos de todos. No somos independientes, y el Señor no va a llevarse a ningún creyente en forma independiente. Él viene por una iglesia, y la iglesia está formada por muchos miembros, y todos los miembros pertenecen al mismo cuerpo, ¿no? Recibe sustento, alimento, a través de la arteria, de las venas, de los tendones. Los miembros tienen crecimiento y sustento mientras están ligados al cuerpo. Cuando se separa del cuerpo, indefectiblemente se seca, se muere, termina. Miraba un pastor que el Señor llevó muy viejito, que antes de llevarle le tuvieron que amputar una pierna, seguramente por diabetes, ¿no? Esa enfermedad maligna que circula en el mundo, ¿no?, y que también toca a muchos creyentes, ¿no? Y este pastor decía que cuando fue a cirugía le iban a dar anestesia total para que no supiera cuando le amputaban la pierna. Y él dijo, no, deme anestesia local, yo quiero ver, incluso quiero ayudar, dice, para que me corten la pierna. Porque no estoy perdiendo la salvación, estoy perdiendo una pierna. Lo trágico sería perder la salvación. El Señor dice que más vale entrar sin una pierna, sin un ojo, sin una mano, pero entrar en el reino de los cielos. Este pastor decía, no estoy perdiendo la salvación, estoy perdiendo una pierna. ¿No? Y bueno, perdió la pierna y después el Señor al poco tiempo le llevó. Pero quiero decir, cuando un miembro sale del cuerpo, no puede sobrevivir. Así sea una pierna, un dedo, una oreja, cualquier miembro que usted ampute, ¿no?, quite del cuerpo,
ese miembro se va a corromper y se va a podrir, ¿no? No va a tener vida. Tenemos vida mientras estamos ligados al cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y hay hermanos que son difíciles. La Biblia habla de hermanos que son difíciles de sobrellevar. Hay algunos que son desordenados, hay otros que son complicados, hay otros que son mal educados, hay otros que son desatentos, hay de todo. Pero tenemos que sobrellevarlos, ¿no? Tenemos que estar en armonía con todo, con el difícil y con el simpático, con el que es amable y con el que no es tan amable, ¿no? Le decía a alguien, nosotros no vamos a la iglesia para esperar el saludo de todos. A veces alguien va a pasar al lado nuestro y no nos va a saludar. Bueno, paciencia. Venimos a servir a Dios, no venimos a una fiesta social donde todos tienen que ser simpáticos y todos tienen que mostrar una linda cara. Venimos a la presencia de Dios, venimos a servir al Señor. Y yo vengo a servir al Señor. Y bueno, a veces siendo el pastor alguno no me saluda. Así que imagínense en la congregación si no le va a pasar eso. Si yo siendo el pastor, alguno a veces pasa al lado mío y no me saluda. Pero yo no ando buscando el pelo en la sopa. ¿Por qué no me saludó? ¿Qué le hice? ¿Por qué está ofendido? No, yo pienso en forma positiva. Quizás no me vio, quizás está muy preocupado, quizás está pensando en otra cosa. Porque si buscamos el pelo en la sopa, no podemos servir a Dios, no podemos congregar. Siempre va a encontrar alguna excusa para enojarse e irse, siempre. Porque en la iglesia del Señor, vuelvo a decir, hay gente que es amable y hay gente que no es amable. Hay gente que es simpática y hay antipáticos. Hay gente ordenada y gente desordenada, hay de todo, ¿no? Y tenemos que sobrellevarlos a todos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De estar en comunión, de estar en paz con todos los hombres, ¿no? De participar la cena en paz en nuestro corazón, sin conflicto. Porque si usted toma amargado, si usted toma resentido, usted toma con rencor, el único perjudicado va a ser usted. Porque usted va a tomar juicio y a lo mejor la otra persona ni enterada está. Porque a veces nos ofendemos con alguien y la otra persona ni se entera o le llovizna finito, ¿no? Vaya el proverbio. No, le llovizna finito y usted está con una amargura y una bronca, ¿no? Y la otra persona no le hace ni frío ni calor, ¿no? Y el único que se perjudica es usted. Entonces, sacúdase de todas esas cosas en este año 2026, ¿no? Y que no le entre el dardo por ninguna yuntura de la armadura, porque va a terminar desangrado, va a terminar muriendo espiritualmente. Yo he conocido en la obra de Dios gente ingrata, gente que me ha maltratado, gente que me ha maldecido, pero si voy a tomar por eso, no estaría sirviendo al Señor. Hace rato me hubiera alejado de los caminos de Dios. Pero tengo que entender que yo no sirvo a la gente. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Y usted viene a la casa de Dios, viene a honrar a Dios, viene a alabar al Señor, viene a dejar su ofrenda para el Señor. No viene a agradar a los hombres. Y bueno, cuando tiene algún hermano simpático y amable, bienvenido sea, le alegra el día. Y cuando tiene algún amargado, avinagrado que le amarga el día, paciencia. Yo vine a servir al Señor. ¿Cuántos vinieron a servir al Señor? Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor ya. En el capítulo de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, versos 18 y 19. Hebreos, capítulo 6, versos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables,
en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Está hablando el escritor de los Hebreos de la seguridad. Es como un ancla que entra dentro del velo. Está hablando de el lugar santísimo que había en el culto hebreo. El culto hebreo, el templo tenía un sitio que era sumamente sagrado, que se llamaba lugar santísimo. Estaba detrás de un velo, ahí no podía entrar ninguno, solo el gran sacerdote una vez al año. Bueno, dice que esta esperanza que tenemos, este consuelo que tenemos, entra hasta detrás del velo, hasta el lugar de la presencia de Dios. Y nos asegura, nos afirma como un ancla, ¿no? El texto lema de este año, que Dios hace parar la tempestad en sosiego. Venimos de un año de tormentas, una navegación muy difícil ha sido este año que se ha ido, el 2025, una navegación peligrosa. Pero usted sabe que tanto en navegación como en vuelo, los pilotos que vuelan, las aeronaves y que transportan los pasajeros, como los capitanes de barco que tienen que llevar el barco a buen puerto, tienen un bautismo que le llaman bautismo de fuego. Estos días yo escribía sobre la batalla y el bautismo de fuego del soldado. El soldado puede ser soldado, entrenar, tener todo el equipo, hacer varios cursos de tiro, de defensa personal, de natación. Pero recién va a ser considerado un soldado cuando tenga su bautismo de fuego. ¿Y cuál es el bautismo de fuego? Ir a batalla. Sentir y estar entre las balas, entre las bombas, entre las granadas, las esquirlas. Cuando el soldado, ¿no es cierto?, está en el frente de batalla, recibe su bautismo de fuego. Y vuelve de la batalla como volvieron nuestros soldados de Malvinas, como veteranos de guerra. No puede ser veterano de guerra si nunca estuvo en el frente. No es posible, no hay manera. Ningún gobierno le va a reconocer como veterano de guerra. Sabemos que el veterano de guerra accede a algunos beneficios, incluso a veces son pensionados de por vida cuando vuelven de la guerra, pero estos beneficios se les da a los veteranos de guerra, los que pasaron el bautismo de fuego. Y el piloto de una aeronave tiene su bautismo de fuego también, que es conducir el avión en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, ¿no? Cuando el clima se pone hostil, se pone peligroso, cuando es difícil ver a dónde se va, a ver ¿no es cierto?, el rumbo, tiene que guiarse por aparatos, cuando es tremendamente arriesgado incluso un aterrizaje. Eso se le llama el bautismo de fuego para el piloto. Cuando el piloto condujo y aterrizó en medio de una tormenta. ¿Sabe cómo se les llama a estos pilotos? Piloto de tormenta. Igual que los capitanes de los navíos. El capitán de navío que llegó a buen puerto, llegó con su nave a puerto, sin pérdida ninguna, atravesando un temporal, una tempestad, un huracán. Este es considerado piloto de tormenta, porque con tiempo bueno cualquiera puede conducir una nave o pilotear un avión. El tema es cuando el clima se pone totalmente en contra. Ahí es una prueba de fuego, un bautismo de fuego del piloto.
Usted sabe que ningún barco estos días, a través de mi hijo, hacía unas reparaciones para una lancha de un amigo, ¿no? Me trajo en casa y estuve tapizando algunas cosas de esta lancha, ¿no? Pero usted sabe que aún las lanchas que están en Tigre, en esos lugares, en Paraná, allí en el río, tienen un reglamento y tienen una supervisación de parte del gobierno, que tiene que tener su licencia para conducir una lancha, aunque sea una lancha de pasajeros o una lancha particular de 2 o 3 personas. Tiene que tener una matrícula, tiene que tener una licencia para poder manejarla y tiene que tener las condiciones de seguridad para que la pueda usar. Ninguna lancha, y vuelvo a hablar de lancha que no tiene nada que ver con los barcos transatlánticos, ¿no? Un barco transatlántico que lleva cientos de pasajeros con más razón. Pero tiene que tener salvavidas, tiene que tener ciertas inscripciones en el casco, tienen que llevar el número de matrícula, tiene que tener su timón correspondiente, tiene sus botiquín de primeros auxilios, y ningún barco ni lancha sale del puerto si no tiene su ancla. No, debe llevar a bordo el ancla. Si el barco es pequeño, llevará un ancla pequeña, muchas veces asegurada con una cuerda. Si es un buque gigantesco que cruza los océanos, llevará varias toneladas. Hay anclas que llegan a pesar 20 y 30 toneladas de hierro, que se manejan con motores, porque no la puede manejar un ser humano, ¿no? Que tienen motores que la hacen descender al fondo, al lecho marino, cuando es necesario, y que la elevan cuando también es necesario, ¿no? Con grandes motores. Pero no zarpa ninguna nave, vuelvo a decir, ni que sea un bote pequeño, si no tiene su correspondiente ancla. Se sabe que el símbolo del cristiano hoy es el pescadito. A veces vamos manejando y vemos los autos con el pescadito atrás, ¿no? Ese símbolo que el conductor es cristiano. Pero antiguamente dicen los historiadores que el verdadero símbolo del creyente era un ancla. Después se cambió al pescadito. El ancla, la finalidad del ancla es mantener la nave, el barco, la lancha en un lugar firme, seguro, en un lugar determinado. Es lo que controla el barco. Es un gancho de 2 puntas, ¿no? Atado a una cuerda si es un bote y atado a una cadena si es un transatlántico. Y eso se baja hasta el lecho marino, hasta el fondo del río o del mar. Y eso se entierra en el barro o en la arena. Y sostiene el barco en un lugar, porque sería, ¿no es cierto?, trágico que el barco no tuviera firmeza y fuera llevado por las corrientes a cualquier lado. Podría ser llevado contra las rocas de la orilla, podría ser llevado, ¿no es cierto?, sin rumbo. Entonces, cuando se quiere tener firmeza, se quiere estacionar, vamos a decir así. Cuando se quiere estacionar, se baja ese gancho que se llama el ancla. Ese es lo que le da estabilidad, seguridad, firmeza a la nave. A veces cuando tiene que capear un temporal, a veces cuando tiene que estacionar en algún lugar esperando las corrientes marinas, ¿no? Es indispensable ese elemento, ¿no? Es de hierro, mucho peso, porque tiene que sostener la estructura del bote. Y bueno, ¿no? El cristiano que atravesamos tormenta como la de 2025, no podemos lanzarnos en navegación sin tener este elemento, sin tener esa firme ancla
que hablaba el escritor de los Hebreos. Que tenemos una esperanza que es una firme ancla de nuestra fe, de nuestra confianza, lo que nos sostiene, lo que nos da firmeza. Tenemos que tener firmeza como cristianos. No podemos ser cristianos veleta. Cuando, bueno, el tiempo está lindo, estamos felices, estamos contentos. Cuando el tiempo se oscurece y soplan los vientos contrarios, ancla de la fe, ¿no? Si estamos con ese elemento, vamos a estar firme cual sea, o estabilidad, es lo que necesitamos. No tenemos estabilidad, ¿no? Los creyentes que son muy felices mientras el sol brilla. Cuando se oscureció y empezaron los relámpagos, se terminó la fe, se terminó la confianza, se terminó la fidelidad. Algunos hasta desertan, se van de la iglesia, se van al mundo, porque se han echado a navegar sin estos elementos. Es de hierro, es casi indestructible. No se puede. Las anclas son todas de hierro. Así tiene que ser el carácter del cristiano, de hierro. Aguantar los temporales de la vida, aguantar las tormentas de la vida, a estar firme en tiempo bueno y en tiempo malo. De hierro. Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Sí, nada nos puede apartar, ni punta de cuchillo, dice. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestad, nada nos aparta del amor de Cristo. Porque tenemos un carácter como cristiano, carácter de hierro. El ancla es pesada porque va a sostener toda la estructura del barco, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que tener esa estabilidad. No podemos mover. Las corrientes parece que quieren empujarnos, ¿no? Fuera de lo que aprendimos, fuera de la palabra también, ¿no? Esas corrientes están continuamente, ¿no? Corriendo a nuestro alrededor. Gente que dice, no es así, la palabra a vos te enseñaron mal, en tu iglesia es esto, a donde yo voy es diferente. Todas esas corrientes nos quieren mover, pero si tenemos peso espiritual, no nos movemos de lo que hemos recibido en el Señor, no nos mueve corriente, ningún viento, ninguna ola, porque tenemos peso, estructura. Carácter de creyente tienen que ser de hierro los días que vivimos y tenemos que tener peso espiritual. Saber lo que practicamos, saber lo que hemos creído, porque si no, dice que vamos a ser llevados a las olas del mar, como las hojas secas. Cualquier viento le empuja para quién sabe dónde, ¿no? Si tiene usted una estructura de peso, de firmeza, no se va a mover. El ancla es de uso prolongado, no se cambia. A veces se termina el barco y el ancla queda para adorno de alguna plaza. Acá en San Miguel hay un negocio ahí. Yo voy porque hago unos trámites al lado, ¿no? Y hay un negocio con un ancla gigantesca de hierro, de adorno, de decoración. Ya el barco quizá no existe más, pero el ancla está ahí, en la entrada del negocio. Yo cuando voy me quedo mirando porque debe pesar sus buenos kilos de hierro, ¿no? Y está corroído el hierro quizás por el agua del mar, pero no se pudo deshacer. A veces, ¿no es cierto?, las luchas, las batallas nos dejan alguna marca en nuestra alma, en nuestro corazón, pero no nos puede deshacer la fe, no nos puede quebrantar. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Eso permanecemos porque, vuelvo a decir, es de uso prolongado.
No es emoción de un domingo, de un sábado. Se emociona, pasa adelante, llora bastante, pero ya el lunes ni se acuerda de Dios. No, de uso prolongado. Servimos a Dios cuando estamos sanos, servimos a Dios cuando estamos enfermos, servimos a Dios cuando estamos prosperados y servimos a Dios cuando estamos pobres, servimos a Dios cuando somos jóvenes y servimos a Dios cuando somos ancianos. Yo me miraba a este pastor, un pastor famoso que falleció estos días, que yo le hablaba que le cortaron la pierna. Los últimos días le traían los ayudantes con silla de rueda al culto. Porque ya el viejito no podía caminar, más de 90 años. No, y contento le pasaban el micrófono y animaba a la iglesia. Yo decía, ¿no? Ese es el cristiano de hierro, ese es el cristiano que tiene peso espiritual, ese es el cristiano que no le corroe en las luchas, las batallas, las tormentas. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese es el símbolo del ancla. El ancla, si no tiene cadena, no sirve de nada. Porque sirve de adorno, como esa que está en San Miguel. El ancla, para ser utilizable, tiene que estar conectada, ¿no?, a la estructura de la nave con una gruesa cadena. Esa gruesa cadena es símbolo del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu de Dios, si no estamos ligados al Espíritu de Dios, no tenemos utilidad ninguna, no servimos. Es como dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer separado del Señor. Algunos piensan que le va a ir bien separado del Señor. Imposible. Porque está escrito en la palabra. Separado de mí, nada podéis hacer. Si usted se separa de Cristo, es un ancla sin cadena. Sirve de adorno. Pero, ¿no es cierto?, con su cadena respectiva y ligada a la estructura de la nave, es la que le da sustento, la que le da firmeza a la nave, la que le da estabilidad. Vea la tormenta que venga. Las anclas se largan cuando el tiempo está malo para poder soportar la tempestad, ¿no? Se largan esas cadenas. Vamos a leer en Hechos, muchas veces he predicado sobre la tormenta del apóstol San Pablo, camino a Roma. En Hechos 27, gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. En esa tormenta, en Hechos 27, verso 29, habiendo temor de dar en lugares escabrosos, en los escollos, en las piedras, porque las corrientes marinas le van a llevar a la nave contra las orillas, contra las rocas. Y allí no va a haber posibilidad de sobrevivir. Se naufraga porque se rompe el casco. Se hace una fisura y se llena de agua y se va al fondo. Entonces dice que ellos en esta tormenta que duraba tantos días, que ya hemos predicado tantas veces, tenían temor de dar que la nave fuera contra esos arrecifes, ¿no?, en lugares escabrosos. Dice, echaron 4 anclas en la popa y deseaban que se hiciese de día. 4 anclas. Aquel barco rudimentario, de madera, antiguo, no era un transatlántico de los modernos que hoy conocemos. Era un barco primitivo, seguramente a vela o a remo, pero tenía anclas. Y cuando se la vio muy difícil, ¿no es cierto?, la estabilidad, dice, aquellos bajaron 4 anclas. 4 de esos ganchos, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo literal. 4 de esos poderosos ganchos de hierro.
que van hasta abajo y se entierran en el lecho marino. ¿No? Y cuando son 4, generalmente hay 2 en la proa y 2 en la popa. Eso le hace un anclaje al barco. Puede soplar el viento, puede las olas pasar por arriba, puede la corriente marina, ¿no?, tratar de empujarlo, pero él está estabilizado, está enganchado. Si hay rocas en el fondo, con más razón, porque los ganchos esos se entrelazan en las rocas. Y si no hay rocas, se entierran en la arena por el peso. Y sostienen al barco, sea la tormenta que sea, hasta que cambie el clima, ¿no? Porque de otra manera el barco sería llevado contra las rocas de la orilla. ¿Y sabe cuáles son nuestras anclas que necesitamos para la navegación del año 2026? Ojalá naveguemos en buen clima. Ojalá se haga bonanza ahora en enero. Y ojalá esta bonanza nos dure todos los meses que están por delante. Pero no sabemos. ¿Cómo saber el clima? Y a veces ni los meteorólogos le aciertan. A veces dicen, va a haber sol y buen clima, y 24 grados de calor, y de repente una tormenta y granizo y se le vuelan los techos a todos. No, ni ellos con los aparatos que tienen y la tecnología a veces le aciertan. ¿Cómo nosotros calcular el clima espiritual que vamos a atravesar en el 2026? Vamos a ver si vamos a navegar con buen clima, si va a haber vientos contrarios, si va a haber tormentas, si va a estar oscuro. ¿Cómo saberlo? En lo personal y en lo congregacional. Es lo que todos tenemos deseo de navegar en bonanza. Que Dios calme la tempestad en sosiego. Pero no sabemos, por las dudas, no vamos a salir de puerto sin llevar nuestras anclas. Porque podemos necesitarla en alta mar. Imagínense un barco en alta mar sin ancla. Está a la deriva. No tiene control ni el mejor capitán, ni el mejor piloto de tormenta, porque gracias a Dios navegamos en una barca conducida por pilotos de tormenta, porque muchos de nosotros hemos pasado el bautismo de fuego. Hemos atravesado tormentas. No somos de deportistas que saca el avioncito del hangar, ¿no?, cuando está brillando el sol. Los pilotos de línea tienen que partir porque tienen los pasajeros y tienen sus horarios y tienen sus rutas. Y ellos no pueden decir, no, hay nube por allá, no vamos a viajar. Tienen que salir. Entonces la mayoría de los pilotos de línea son pilotos de tormenta. Ahora el turista no, porque el turista saca el avioncito deportivo, lo saca cuando brilla el sol. Es lo mismo que los que tienen los barquitos en Tigre. Van a navegar en el río cuando sus hijas, sus mujeres pueden tomar sol arriba de la cubierta y ellos tomarse un whisky y escuchar música y el sol brilla. La mayoría de ellos no sabe lo que es pilotear en tormenta. Porque si hay tormenta o el pronóstico dice que hay tormenta, no van. No nos quedamos en casa, no. Nos vamos a sacar del astillero el yate porque anuncian tormenta. Pero los pilotos que navegan, que llevan pasajeros, no pueden elegir cuándo navegar. Y son bautizados, ya tienen el bautismo de fuego, ya son pilotos de tormenta. Y bueno, en la obra de Dios nosotros no hemos navegado siempre con el sol brillante. Hemos navegado con tormentas terribles.
Con tempestades terribles que nos amenazaron con hundirnos. Y hemos sobrevivido. Gloria al nombre del Señor. Hemos mantenido la nave a flote. Entonces estamos navegando con piloto de tormenta. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Y no sabemos si va a venir adelante en el año 26 alguna tormenta. Pero vamos a cargar las anclas. No vamos a salir de puerto sin las anclas. ¿Y sabe cuál es la primera ancla que necesitamos para la navegación del 26? La primera, yo le voy a llamar la presencia de Dios. Dijo Moisés cuando Dios le mandó salir de Egipto, dijo: Señor mío, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de Egipto. No nos movemos de Egipto si tu presencia no nos acompaña, porque él sabía lo que esperaba adelante. Entonces necesitamos la presencia de Dios que nos acompañe en el camino que está adelante. Gloria al Señor. Esa va a ser nuestra primera ancla. Si está la presencia de Dios, lo demás es cuento. Se va papá y mamá, nos abandona mi mujer, me deja mi marido, mis hijos no me acompañan, los hermanos ya no me quieren, ninguno me saluda, ninguno me mira, me esquivan. Gloria al Señor, no importa si la presencia del Señor está a bordo. Gloria. Dijo Pablo a los tripulantes y a los pasajeros de aquel barco en tormenta: tened buen ánimo, porque el Señor al cual yo soy y el cual yo sirvo me ha asegurado que no habrá pérdida de ninguna vida. Dios me ha dado a todos los que navegan conmigo. Gloria al Señor. Ninguno va a perecer. Y así fue, ninguno pereció. No, porque la presencia de Dios estaba en esa barca. Había un siervo de Dios orando y buscando de Dios allí arriba, ¿no? Y ninguno pereció. Eran unas cuantas personas, como 500 personas, 400, ¿cuánto eran? Alguien me dice, 276 personas arriba de esa barca. Ninguno se ahogó, todos se salvaron, porque estaba la presencia de Dios arriba. Si la presencia de Dios nos acompaña, no importa la tormenta que venga, no importa la situación que tengamos que atravesar, si la presencia de Dios está, estamos seguros de que ninguno va a perecer. Gloria. Algunos van medio se salvó machucado, mojado con frío. Algunos medio raspados seguramente en la travesía, pero ninguno se ahogó, ni hubo pérdida. ¿Me entiende? Y eso es lo que queremos, que la presencia de Dios nos acompañe. Primera ancla, si tenemos esta. Recuerde, 4 bajaron aquello. No, la segunda, la esperanza. Esta que hablaba hebreo. Tenemos una firme ancla del alma, que es la esperanza propuesta por el Señor. Romanos 8:24, vamos a dar lectura. Romanos 8:24 y 25. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. La esperanza es la segunda ancla que necesitamos para navegar. Esta no debe faltar, porque lo contrario de la esperanza es la desesperación. Y la desesperación es humana. Es lo contrario a la esperanza que se centra en Dios. La desesperación se centra en lo humano, en la impotencia. Cuando decimos no puedo, no llego, no voy a poder, no voy a estar, no voy a llegar. Esto es desesperación. Y la desesperación es la impotencia del hombre, pero no
Nosotros no nos apoyamos en el hombre. Nos apoyamos en Dios. Pablo nos dijo, confíen en el piloto de la nave. Al contrario, dice que la gente que confiaba en el piloto, en el capitán de la nave, y no escuchaba lo que decía Pablo, terminaron luego convenciéndose de que la esperanza estaba en Dios, no en el hombre. Y nuestra esperanza está en Dios, hermano. Gloria al Señor. Esa es la segunda ancla que te sostiene en las tormentas de la vida. Es esa palabra que decía también en Romanos el apóstol San Pablo: sabemos que los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esa está agarrada de una cadena importantísima, ¿no? Gloria a Dios. La tercera ancla, la oración. Mañana vamos a estar orando. La oración nos sostiene, la oración. Cuando usted no puede, cuando usted ve todo negro, cuando se pierde la dirección, se pierde el horizonte de nuestra vida, tenemos que orar. No hay otra. No hay otra. Podemos, y doy gracias al Señor, la familia, los hermanos, yo mismo, mi esposa, hemos ido a verle a la hermana Beatriz, internada con todos sus mangueras, sus conexiones, ¿no? Y agradecemos a Dios los que pueden ir y pueden darle una palabra de aliento o hacer una oración por ella. Pero hay momentos que no dejan entrar la gente, hay momentos que tuvo un virus y estaba aislada, no le dejaban a las personas. A veces un ratito una persona, poder entrar un ratito y estar. Pero yo creo que en una situación así de uno de nuestros hermanos que entra en un cuadro de una tempestad semejante, la oración es lo mejor que tenemos, la herramienta más eficaz. Es el elemento más eficaz que tenemos, la oración, poder estar rodeándole en oración, cubriéndole en oración, demandando a Dios, Señor, porque el único que puede hacer algo es Dios, ni siquiera los médicos. Bueno, los médicos se confunden muchas veces y los diagnósticos se contraponen. Alguien decía, tiene neumonía, tiene un virus, después la neumonía no era neumonía, tiene líquido, después no tiene líquido. Bueno, porque aún la ciencia se confundirá en el último tiempo, pero la oración es la que puede estar sosteniendo y levantando a alguien incluso de la misma muerte, porque servimos a un Dios que hace milagros, servimos a un Dios que tiene poder, servimos a un Dios que sana. Creemos en esto, entonces ore a Dios. No navegue en el año 26 sin la oración. Sobre toda cosa, dices en la enseñanza de la Biblia, que se haga oración. Alabo el nombre de Dios. ¿Sabe que hay un libro que yo le recomiendo si lo puede conseguir? Se llama El progreso del peregrino. Tiene muchísimos años, creo que tiene como 500 años, 300 años que fue escrito. Lo escribió un hombre llamado Juan Bullán. Yo lo tenía, lo presté y no lo recuperé nunca más. Libro muy antiguo, lo escribió en prisión. Y hace una alegoría de la vida del cristiano. Inclusive el protagonista principal, él le puso el nombre de cristiano. Y ese llamado cristiano va atravesando diversas etapas en el camino. Pasa por la ciudad de las vanidades. Pasa por tentaciones. Se hizo una película también que se llama El progreso del peregrino. Y dice que Cristiano, que es el protagonista, cae en el dominio de un gigante que lo captura, lo golpea, lo tortura y finalmente lo encarcela. Ese gigante se llama desesperación.
Gigante llamado desesperación, lo captura, lo golpea, lo tortura y lo encarcela en un castillo que se llama el castillo de la duda. Pues él le decía que era una alegoría, una metáfora. Gloria a Dios, santo. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar ese gigante llamado desesperación? ¿Cuántas veces caemos presos en una celda en el castillo de la duda? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios me va a dar victoria? ¿Será que Dios me va a perdonar? Estamos presos en el castillo de la duda, en la celda dentro de ese castillo. Y dice que en esa celda Cristiano encuentra un cuchillo, una cuerda y un frasco de veneno, ¿no? Que era como para que se quitara la vida, para que terminara, ¿no?, de su sufrimiento. Tenía todo ahí a la mano. Pero dice que él, viendo aquello, empezó, ¿no es cierto?, a afligirse en gran manera y de pronto dice que en el bolsillo de su ropa encontró una llave llamada promesa. Y dice que esa llave llamada promesa abría todas las puertas del castillo de la duda. Alabado tú eres, Jesús. ¿Escuchó? Gloria a Dios. Sabe que tenemos más de 900 promesas en la palabra del Señor. Alabado tú eres. La llave de la promesa la tenemos en el bolsillo y abre todas las puertas del castillo de la duda. Así Cristiano escapó y nunca más cayó en las garras de la desesperación. Alabado tú eres, Jesús. ¿No? La oración, la confianza, las promesas de Dios. Para la última ancla que yo le voy a llamar la palabra de Dios. Aférrese a la palabra. Dijimos, ¿no? ¿Cuál era la primera ancla? La presencia de Dios. ¿Cuál era la segunda ancla? La esperanza. ¿Cuál era la tercera? La oración. ¿Y cuál era la cuarta? La palabra del Señor. Alabado tú eres, Jesús. No solo las promesas que tenemos por cientos en la Biblia, sino aquellas cosas que nos aseguran una estabilidad como el ancla. Por ejemplo, Hebreos, allá en el capítulo 10, verso 25, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Aleluya. No deje de congregar. La palabra de Dios es obedecerla, ponerla por obra, no solo escucharla, practicarla, porque la palabra tiene eficacia cuando yo la escucho y la practico, si no, no tiene eficacia. ¿Quiere ser prosperado económicamente? Empiece a diezmar, sea fiel con el diezmo. Si no lo ha hecho en el año que pasó, haga un propósito y empieza a hacerlo desde ahora. En adelante, te está poniendo una seguridad en su finanza. Te está asegurando que no le falte, que Dios sea su proveedor. Pero alguno escucha y sabe y dice amén incluso, pero no la practica. No, a veces para que aparezca un poco el nombre, pone por ahí algo en un sobre. No practica de verdad. La palabra de Dios tiene cumplimiento, tiene bendición cuando yo la practico. No deje de congregar, congregue, venga a la casa de Dios. Eso le asegura para el tiempo de tormenta, le asegura una firmeza, le asegura una estabilidad. Hermana Beatriz no puede congregar ahora. ¿No? ¿Cómo hacerlo cuando usted está en terapia intensiva? Gloria a Dios, santo. No puede. Pero si en el tiempo, bueno, ella congregó y se esforzó, eso le da la estabilidad para el tiempo malo, para el tiempo de la tempestad. Dice, Señor, tú sabes
que yo estuve en tu casa, que yo he congregado, gloria al nombre del Señor, no he dejado de congregarme como algunos tienen por costumbre, gloria. Lo mismo que el que diezma, tiene estabilidad para el día malo. ¿Y usted cree que vienen días buenos para Argentina? ¿Usted cree que tenemos por delante un panorama próspero y bendecido? Gloria al nombre del Señor. No tenemos este panorama, tenemos un panorama oscuro. Es así la realidad. No nos gusta cómo suena, pero es así. Es así la realidad. ¿No? Ahora, ¿cómo asegurar la bendición y la prosperidad si no ponemos por obra la palabra? Si no practicamos la palabra. Practique la palabra en el día bueno. Y cuando venga el día malo, usted puede decir, Señor, tú sabes que yo he sido fiel. Tú sabes, Señor, que yo, cuando todas las veces que pude, yo obedecí tu palabra. Gloria al nombre del Señor. Esto es un ancla para tu vida espiritual. La palabra de Dios. Yo le decía 900 promesas. Me equivoqué, hay 8.810 promesas. 8.810 promesas en la Biblia. Mire si hay de dónde agarrarse. Mire si hay de dónde afirmarse, ¿no? En las promesas de Dios. Alabo el nombre de Dios. Aprenda la palabra, guarde la palabra, atesore la palabra en su corazón, apréndala de memoria. Gloria al nombre del Señor. Recuerde esa palabra cuando está en la tempestad y en la tormenta, porque esas son las anclas del alma que le van a sostener hasta que pase el día malo. Gloria al Señor. Pero hágalo ahora, que usted puede esforzarse. Puede obedecer la palabra del Señor. Te obedece a media. Congrega cuando puede. Cuando no tiene compromiso, cuando no se va de vacaciones, cuando no tiene visita, cuando tiene plata, cuando el auto anda. Alabo el nombre del Señor. Congrega en todo tiempo, con auto y sin auto, con plata y sin plata, con salud y sin salud. Gloria al Señor. No, me duele la cabeza, no me voy al culto. Alabo el nombre del Señor. No venga al culto cuando esté en terapia intensiva. Pero mientras que puede caminar, se abriga bien, se pone una bufanda, aunque tenga fiebre, aunque esté tiritando, aunque no tenga la voz porque está tomada la garganta. Hay gente que dice, no me fui al culto porque estaba tomado la garganta. Yo vengo igual, no hablo, no predico. Le doy a un compañero que predique porque no estoy tomada la garganta. Predica vos, Alejandro. Pero no me quedo porque estoy tomado la garganta. He venido con 40 grados de fiebre y me he vuelto a mi casa sanito. Alabo el nombre del Señor. ¿Sabes dónde aprendí esto? Cuando estaba en la obra misionera en la provincia de Entre Ríos. El enemigo vino para matarnos, liquidarnos, a mi esposa, a mí, cuando fuimos a abrir la obra allí en la provincia de Entre Ríos. No, vinieron esos demonios. Había brujos que venían al lado de mi casa, nos sacaban, nos robaban la ropa para trabajar a la orilla del río. Adentro de mi casa se paseaban perros negros. A la madrugada tenía que levantarme a reprender. Mis hijos se volaban de fiebre a la madrugada. Nos levantábamos, íbamos a orar a la habitación de mis hijos. Y después nos atacó a nosotros y yo caí en cama. Tuve más de 20 días en cama, volaba de fiebre. Y llegaba la hora del culto, yo me abrigaba, me levantaba tiritando, me iba caminando a la iglesia a atender el culto porque no tenía un Alejandro, no tenía un Pablo, no tenía un Mario, no había nadie. Yo estaba comenzando la obra, ni portero no tenía. Entonces, ¿a quién le encomendaba que anda a atender la reunión porque yo estoy con fiebre? No había quien, tenía que ir yo.
Y me iba y Dios me sanaba en el culto y predicaba grandote. Terminaba el culto y me agarraba la fiebre de vuelta. Venía a mi casa, apenas me metía a la cama. Cuando llegaba el culto, día sábado, me volvía a levantar, me iba a la iglesia, me sanaba, se me iba la fiebre, predicaba grandote. Terminaba el culto, me volvía a agarrar la fiebre. Así estuve 20 días. Pero no había quien pedirle que atienda el culto. Y ahí aprendí, y cuando acá, aunque tengo muchos compañeros, muy difícil que yo no venga. Tengo que estar pata para arriba, pero mal. Porque yo estaba quebrado un tiempo atrás y me venía igual, con la pata a la rastra. No, porque la palabra dice, no deje de congregar como alguno tiene por costumbre. Gloria al nombre del Señor, no deje de congregar, y en el tiempo malo usted va a poder orar y decir, Señor, acuérdate que yo te he servido, acuérdate que a mí no me robó el diablo en la congregación. Yo he congregado con lluvia, con frío, con calor, en todo tiempo. Alabo el nombre del Señor. No deje de diezmar, de ofrendar. No tengo iglesia. Yo estuve casi 1 año y medio sin congregación y sin pastor. No tenía, porque había salido de el que era mi pastor por malas obras. Tomé una decisión y salí con mi esposa y mis hijos. Y por allá está mi esposa, no sé por dónde se fue. Están en la cocina. Yo armé una cajita de madera, le puse un candado y mi diezmo iba dentro de esa cajita. Todo lo que yo ganaba, hacía trabajito, hacía changa, lo que yo ganaba iba dentro de esa cajita, mi diezmo. No tenía pastor, no tenía templo, no había iglesia. Y muchas veces corríamos la coneja porque estábamos en la provincia. Y teníamos todos hijos chicos, 4 hijos chicos. A veces no había para comer y mi señora me decía, pero ahí hay plata. ¿Por qué no usamos esa plata? Pregúntele a mi señora cuando termine el culto. Yo le decía, esa plata es sagrada. Esa plata es del Señor. Pero si no tenés pastor, no tenés iglesia, ¿dónde va a llevar esa plata? Un día esa plata va a ir al tesoro de la iglesia. Un día cuando yo tenga iglesia, esa plata va a ir al tesoro de la iglesia. Nunca toqué. Y guardé ahí por 1 año y medio. Bajo candado, cerrado. Y a veces comíamos un mate cocido con galletas porque no había para comer. Pero esa plata no se tocaba. Porque cuando yo hice un voto de diezmar, no lo hice con el pastor, no lo hice con la denominación, lo hice con Dios. Gloria, a mí Dios no me falló el pastor. No sé si a vos te falló Dios, pero a mí Dios nunca me falló. Me fallaron los hombres, pero Dios no me falló. Entonces, ¿por qué le voy a fallar a Dios? Alabo el nombre del Señor. Cuando Dios me permitió levantar este ministerio año 1980, yo comencé la obra con una familia en un ranchito de lata, allí detrás de la fábrica Eaton, que levantaba la mano y tocaba las chapas, de tan miserable que era el ranchito. Y la única oveja que tenía era una familia, padre, una madre y 2 hijos, yo y mi esposa y mis hijos. Empezamos la obra. Y había que hacer trámite, y había que pagar para registrar la iglesia, había que empezar a construir. Entonces yo abrí la cajita, abrí un libro de tesorería, conté toda esa plata que había y ese fue el primer fondo de ministerio evangélico. Todos esos diezmos fueron al comienzo de esta obra. Yo no hice el voto con el pastor. Yo hice el voto con el Señor cuando me convertí. Señor, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir y me guardaras en el camino que voy,
tú vas a ser mi Dios, yo te serviré, y el diezmo de todo lo que me diere apartaré para ti. Gloria. Alabado el nombre del Señor. Pero algunos rengo. Un mes es fiel, el otro mes fracasa. 15 días al pie de la letra, a los otros 15 días y tuve que gastar. Pagué una cuenta. Y así rengo, ¿cómo Dios le va a bendecir? ¿Cómo usted tiene garantía en la tormenta de que le va a funcionar el ancla? O que el ancla la tiene con la cadena dispuesta para estabilizar la barca. No tiene el ancla. Gloria a Dios. Y viene el día malo y empieza a correr la coneja. Se le cierran las puertas. Gloria al nombre del Señor, pero usted le falló al Señor. Pídale perdón a Dios. Haga un voto con el Señor. No lo haga conmigo, no lo haga con la iglesia. Hágalo con el Señor. Señor, si tú me acompañares, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, yo voy a apartar lo que es tuyo. Gloria. Congregue cuando le saludan y cuando no le saludan. Congregue cuando le miran lindo y cuando le miran feo. Alabo el nombre del Señor. Cuando estuve en la provincia de Misiones, el pastor que había estado antes dejó el tendal, estafó a los hermanos, le debía medio mundo. Estaba buscado por la gendarmería, buscado por la policía. Y yo agarré la iglesia, no sabía nada de eso. Y allá están los paraguayos que vienen del monte, caminando 5 kilómetros con el machete en la mano, con el gorro, la boina. Cuando vienen al culto, hay unos clavos para colgar los gorros, y en la puerta se clavan los machetes así en un cantero. Y entran al culto porque tiene que matar víboras, tiene que correr monos, murciélagos, qué sé yo, los bichos que hay. Entonces, ninguno va a caminar en el monte sin llevar su machete. Ahora yo tomo la iglesia sin saber lo que había, el desastre que habían hecho antes. Entonces los paraguayos se me levantaron, saltaron para afuera, agarraron los machetes. Hombres y mujeres. Porque Dios bendiga al pueblo paraguayo, pero hay mujeres paraguayas que es peor que hombres. A veces mejor enfrentar hombre paraguayo que mujer paraguaya enojada. Saltaron afuera, agarraron los machetes, empezaron a cortar los pastos así con el machete. Y me decía, gringo, salí para afuera, que nosotros te vamos a enseñar cómo servimos a Dios acá en Misiones. Vení para afuera, gringo, ¿no? Y me querían pasar machete. Así yo empecé la obra en la provincia de Misiones. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Gloria a Dios, que era para salir corriendo y nunca más pisar la iglesia. Yo tenía que ir todos los días de culto a poner la cara ahí. Y estaban sentados los que me querían machetear. Los que me querían sacudirme. Porque lo habían estafado, tenían razón. El que estuvo antes los estafó, le mintió. Y bueno, yo caí ahí de regalo. Entonces tuve que demostrar que yo era diferente, que yo no estaba haciendo esa cosa mal. Oh, pero hasta que yo demostré eso pasaron meses. Y yo tenía que ir al culto. Mire, si yo voy a ir al culto por la cara. Yo sabe dónde me rajo, ¿no? Porque esas eran caras de gente que me quería asesinar. No era gente que no me quería saludar, era gente que me quería asesinar. Y yo tenía que atender el culto. Y tenía que ir a predicar, gloria. Pero ahí yo me agarraba del Señor. Yo vengo a servir al Señor. Yo vengo a buscar al Señor. Yo vengo a alabar al Señor. Yo no vengo a mirar tu cara. Yo no vengo a buscar tu saludo. Gloria, si lo tengo, bendito sea. Si no lo tengo, igual, hermano. Porque servimos al Señor. ¿A quién está sirviendo? El pastor.
pastor no me saludó. La esposa del pastor me miró feo. Deme la carta, me voy de la iglesia. No servía nunca a Dios. Te estaba sirviendo al hombre. Cuando servimos a Dios, buscamos la presencia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y si la presencia de Dios está, no importa si nos miran lindo, si nos miran feo, si nos saluda, si no te saluda. Gloria al Señor. Vos venís a servir a tu Dios. Ponte de pie en esta noche, querido hermano. Gloria. Salama. Oh, gloria. No navegues sin llevar tus anclas. No salga de puerto sin tus anclas a bordo. La vamos a necesitar a lo largo del 2026. Necesitamos navegar seguros. La única manera de llegar a puerto a salvo, que lleve tus anclas a bordo. Y cuando amenaza el clima, empezamos a largar como hicieron los apóstoles. ¿Sabe por qué se hundió la barca de Pablo? Ya termino. Hechos 27, 40. Aquí está la clave del naufragio de aquellos que navegaban con Pablo. Hechos 27, 40 dice: cortaron las anclas y la dejaron en el mar. Y largaron las ataduras de los gobernales y alzaron la vela mayor al viento y se iban a la orilla. Así fueron al desastre. Largaron las anclas, las cortaron. No corte tus anclas, no corte tus anclas, porque vas a terminar en los arrecifes de la orilla, naufragando tu vida. No solo cortaron las anclas, cortaron las ataduras de los gobernantes. Dios, son aquellos que dicen: me voy de la iglesia, no voy a venir más. Corta las ataduras, corta la comunión, corta la pertenencia. Sale del cuerpo, y cuando saliste del cuerpo no hay posibilidad ninguna. Tenemos vida mientras estamos en el cuerpo. Saliste del cuerpo, estás amputado. Este fue el fracaso de aquellos en los días de Pablo. Primer error, cortaron las anclas. No corte tu ancla. Recuerde la presencia de Dios. Gloria, la esperanza, la oración. Alabado el nombre del Señor. No corte ninguna de esas anclas. La palabra, la última, manténgalas a bordo. No corte las ataduras con la iglesia. Puede que la iglesia tenga falla, puede que los pastores tengan falla, puede que los hermanos no te saluden y te miren mal, puede que no te visiten, pero mientras que yo no corto la ligadura de los gobernales, mientras que yo estoy ligado a la iglesia, yo pertenezco. Oh, gloria. Oh, la vacina más. Siempre va a haber alguien que estará orando por mi vida. Siempre va a haber alguien que estará presentándome delante del trono de Dios. Lo peor que puede hacer en la tormenta, cortar esas ataduras, gloria. Deshacerse de las anclas. Deja de orar. Pierde la esperanza. Alabo el nombre del Señor. Pierde la presencia de Dios. Oh, gloria. Ya no guarda la palabra. La escucha, le gusta, pero no la guarda. Están cortando las anclas de tu vida. No la corte, no la corte.
Menos en el tiempo que vivimos, en el tiempo que navegamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Gloria sana mandereba. Damián, átate en la comunión. Átate en la comunión mientras hay tiempo.